Buenas noches, amigos televidentes. Agradezco a Dios la oportunidad de una vez más llegar a vuestros hogares. En esta noche vamos a estudiar un mensaje muy importante de parte de Dios. Necesitamos la guía divina del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Imploramos que envíes tu Espíritu Santo para que guíe nuestros pensamientos en la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a comprender tus sagradas verdades. Dale sabiduría a cada amigo televidente para que pueda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, comprender este importante tema. En el nombre de Jesús. Amén. Considerada como un fenómeno inexplicable desde los tiempos más remotos de la existencia del hombre, la naturaleza de la muerte ha sido la gran preocupación de las civilizaciones que han poblado la tierra a través de los siglos. ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el origen de la muerte? ¿Están vivos los muertos? ¿Continúa el hombre viviendo como un alma o espíritu después de morir? ¿A dónde van los muertos? ¿Están ellos en estado consciente? ¿Los muertos por acaso hablan, ven, sienten y padecen? Ninguna civilización ha podido responder categóricamente y verdaderamente al origen y a la naturaleza de la muerte. No han podido responder ciertamente y verdaderamente estas preguntas que le acabo de plantear, querido amigo. Creemos que solo Dios, el creador de la vida, nos puede responder estas interrogantes a través de su palabra. A fin de comprender la naturaleza de la muerte, resulta fundamental entender la naturaleza de la vida, pues la vida es lo opuesto a la muerte. Sin entender bien, a la luz de las Sagradas Escrituras, el origen del hombre y la naturaleza de la vida, es imposible comprender la naturaleza de la muerte y su origen. El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, el cual nos revela nuestro origen y nos explica claramente el origen y la naturaleza de la muerte, nos va a responder a respecto de esas preguntas. Leamos. En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice la Escritura: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y otra vez, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre tiene su origen en Dios. Es creación de Dios y no evolución del mono. Dios creó a la raza humana a su imagen y semejanza. El hombre no vino a existir simplemente por el poder de la palabra de Dios, como vinieron a existir el resto de los animales, de las criaturas inferiores que Dios creó, sino que el gran artista decidió modelarlo con sus propias manos e impartirle energía de vida de su propia vida. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice la Escritura: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. En este versículo de Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios nos revela el origen de la existencia del hombre. El hombre es la obra maravillosa de Dios. El gran creador lo creó con sus propias manos. Analicemos cuidadosamente este versículo fundamental. En él encontramos dos verbos principales que indican la acción de Dios en su obra creadora. Primero, el verbo formar. Sí, Dios modeló al hombre. Y segundo, el verbo soplar. Dios sopló en él aliento de vida. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos define el significado de estos verbos. El verbo formar, del latín formare, es definido como dar, formar, dar forma a algo.
Y el verbo soplar, del latín suflare, es definido como la acción de despedir aire con violencia por la boca, alargando los labios un poco abiertos en su parte media. Y también el diccionario da ejemplo de que implica insuflar aire, por ejemplo, en una pasta de vidrio a fin de obtener las formas deseadas. El versículo en estudio también especifica las dos sustancias fundamentales que Dios usó para crear al hombre. Primero, el polvo de la tierra. Segundo, el aliento de vida. El polvo, una sustancia concreta, una materia que había venido a existir por el poder de la palabra. Dios modeló al hombre del polvo, lo extrajo de la misma tierra, la cual había venido a la existencia por el poder de la palabra de Dios y la cual habría de ser su hábitat. Así la ciencia confirma que el hombre está compuesto de dos sustancias materiales provenientes de la tierra, siendo las principales oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, y muchas otras sustancias en menores proporciones. Y cuando Dios terminó aquella gloriosa obra magistral con sus propias manos, cuando el hombre había sido perfectamente estructurado y modelado, en aquel muñeco inerte, Dios insufló aliento de vida. La palabra aliento del hebreo neshama significa la energía de vida que Dios introdujo en Adán. Entonces él vino a ser un ser vivo. El aliento, la neshama, que el hombre recibió de Dios, no es la inteligencia, ni la conciencia, ni la razón, ni el pensamiento, ni las facultades superiores del ser. Pues la palabra de Dios nos dice claramente que Dios creó a todos los animales, dotándolos de vida con el mismo neshama o aliento con el cual le dio vida al hombre. Como está escrito en el libro del Génesis en relación al diluvio, nos dice en Génesis capítulo 7, versículos 21 y 22, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra. Y todo hombre, todo lo que tenía, noten bien, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra murió. De acuerdo a este pasaje, todas las criaturas creadas por Dios, tanto los animales como el hombre, se mueven y tienen vida, debido a que tienen en sus narices el aliento, la neshama, el aliento o espíritu de vida. La palabra espíritu, traducida del hebreo ruah, tampoco hace referencia a un ser inteligente. Simplemente es el soplo o el aliento. Significa literalmente ruah, soplo o viento, no un ser espiritual inteligente. Si supondríamos que el aliento o neshama y el espíritu o ruah es un ser espiritual inteligente, capaz de razonar, sentir y amar, que Dios insufló en las narices del hombre, que introdujo en el hombre en el momento cuando le sopló el aliento de vida, entonces tendríamos que aceptar que los animales recibieron de Dios el mismo espíritu inteligente, el mismo espíritu superior con las mismas facultades superiores con las cuales fue creado el ser humano. Pero esta hipótesis no es consistente con la realidad, no es consistente con las Sagradas Escrituras, pues no se verifica en el reino animal que los animales hablen, razonen, decidan o tengan el don de la creatividad o invención que posee el ser humano. La verdad al respecto del origen del hombre, registrada en Génesis capítulo 2, versículo 7, es la realidad de la existencia de todo ser humano que ha venido y ha nacido en este mundo. La creación de la vida no es inherente al hombre
y a la mujer, ellos son tan solo un medio establecido por Dios, por medio del cual Dios continúa creando seres humanos, como está escrito en el libro de Job. En Job capítulo 33, versículo 4, el patriarca testifica: el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración, es decir, el Neshama, del Omnipotente me dio vida. Es, en síntesis, la naturaleza de la creación del hombre la podemos expresar por medio de una simple fórmula: polvo más aliento igual a alma viviente, es decir, al hombre. La palabra alma, traducida del vocablo hebreo nefesh, significa simplemente el hombre. La palabra de Dios nos dice que fue la unión del polvo de la tierra con el aliento de vida lo que trajo a la existencia al hombre llamado alma, nefesh, viviente. No hay un solo versículo en la Biblia que enseñe que el hombre tiene o posee un alma. Por el contrario, el hombre no tiene un alma, sino que él es un alma, pues así fue hecho por Dios, como está escrito. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, leemos: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, y el postrer Adán en espíritu vivificante. El concepto de que el hombre posee una supuesta alma inmortal o espíritu dentro de él tiene sus raíces en las culturas paganas. Los egipcios, los griegos y los romanos creían que el hombre era un ente dual, compuesto de cuerpo y alma o espíritu, y que al morir el alma o el espíritu inmortal del hombre se liberaba del cuerpo y continuaba viviendo. Este concepto dual e inmortalista del hombre fue asimilado por la iglesia cristiana después del primer siglo, de modo que la mayoría de las iglesias de la cristiandad hoy creen y enseñan que el alma o el espíritu es inmortal, pero la palabra de Dios desenmascara este error con un claro y preciso: así dice el Señor. Fue hecho el primer Adán, ¿qué cosa? Alma viviente. La correcta comprensión de la naturaleza de Dios termina de desenmascarar la falacia de la inmortalidad del alma, pues la palabra de Dios nos revela claramente que solo Dios, querido amigo, posee una naturaleza inmortal. Así está escrito. Leamos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad. Te pregunto, detengámonos un momento. ¿Quién es el único, dice la Escritura, que tiene inmortalidad? ¿Quién es el único que habita en luz inaccesible? El único es Cristo, el único es Dios, a quien ningún hombre que ha visto ni puede ver. A Él sea honra y poder sempiterno. Amén. Sí, apreciado amigo, el único que tiene inmortalidad es Dios. No lo debemos olvidar nunca. La inmortalidad que Adán y Eva poseían antes del pecado era una inmortalidad derivada, la cual Dios había provisto por medio de un solo árbol, el árbol de la vida. Los frutos de aquel árbol les habría de perpetuar la vida. Solo así el hombre o alma viviente era inmortal. He aquí la Escritura. Nos dice en Génesis, en el capítulo 2, versículo 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, Él puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre iba a disfrutar de vida inmortal, pero debido a su desobediencia perdió este don de Dios. Dios entonces le privó de comer del árbol de la vida. ¿Para qué? ¿Con cuál objetivo? Para quitarle la inmortalidad. Así está escrito. Leamos. En Génesis capítulo 3, versículo 22.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. ¿Y luego qué? ¿Cómo termina el relato del Señor, la palabra del Señor? Y viva para siempre. Y esto es el origen de la muerte. Este precisamente es el origen de la muerte. El ser humano o alma muere debido al pecado de Adán, a la desobediencia de nuestros primeros padres, a los cuales se les prohibió comer del árbol de la vida y se tornaron en almas o seres mortales. La muerte es el legado que por naturaleza heredamos de nuestro padre Adán. Así está escrito. Leamos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, en Adán está escrito, todos morimos. Sí, esa es la causa real de la muerte. Como Dios le advirtió a Adán y a Eva antes de pecar, así lo dice la Escritura. En Génesis capítulo 2, versículo 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, ciertamente la muerte es lo opuesto a la vida, a la existencia. En el proceso de la muerte se verifica la separación de los dos elementos que componen el alma, es decir, al hombre. En Eclesiastés encontramos esta evidencia. Capítulo 12, versículo 7. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Si expresamos la naturaleza de la muerte a través de una simple fórmula, se verifica que la muerte es la separación del cuerpo o polvo del espíritu o aliento de vida que Dios insufló en el hombre cuando lo creó. Veamos. Polvo menos espíritu, resultado, muerte. Entonces, cuando el hombre muere, se separan los dos elementos principales que componen el alma o al hombre, a saber, el polvo, el cual vuelve a su procedencia, la tierra, y el espíritu o soplo de vida que regresa a Dios quien lo dio. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, la palabra espíritu es traducida del vocablo hebreo ruah, que significa simplemente viento o soplo. Así pues, que lo que vuelve a Dios en el momento de la muerte es el soplo o la energía de vida que Dios le dio al hombre en el momento de la creación. Y que de acuerdo a Job capítulo 33, versículo 4, le da a todo hombre que nace en este mundo. Lo que se desprende del hombre en el momento de la muerte y regresa a Dios, no es un ser inteligente, más bien es una energía, el soplo o el aliento de vida. Este es el espíritu o ruah, con el cual también fueron creados los animales. Pues una misma respiración o ruah tienen todos, los animales y el hombre. Veamos la evidencia bíblica. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 19, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Cuando la persona muere, la sentencia divina se cumple. Vuelve al polvo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 20 nos dice, todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. El hombre cuando muere regresa al polvo, pues no es un ser espiritual encarnado como muchos lo creen, sino por el contrario, un cuerpo animado por medio del aliento de vida insuflado por el Todopoderoso. Entonces, ¿van los muertos buenos al cielo? No. La palabra de Dios nos responde claramente. Y nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. Y de nuevo, como está escrito a respecto de David, en Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, empero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y si los muertos buenos no van inmediatamente al cielo, pregunto, ¿van los muertos malos al infierno? ¿O a algún lago de fuego eterno donde son atormentados de día y de noche? Absolutamente tampoco. Una creencia tal está en contradicción con las doctrinas fundamentales de la resurrección y del juicio final. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en los días de su ministerio que todos los muertos permanecen en sus sepulturas hasta que sean resucitados para vida eterna o para enfrentar el juicio final. Esto es la muerte eterna. En Juan capítulo 5, 28 Jesús profetizó: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son sumamente esclarecedoras. Cristo nos enseña que primero, los muertos están en la tumba. Segundo, solo volverán a la vida por medio de la resurrección. Por lo tanto, los muertos no están vivos. Pero llegará el día en que ellos vivirán. Es decir, volverán a la vida, a la existencia en este mundo, como lo profetizó Jesús por medio del profeta Isaías. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Isaías capítulo 26, versículo 19. Los muertos no están vivos. Ellos no tienen conciencia, no sienten ni padecen. Al morir el hombre pierde todas las facultades superiores. La facultad de pensar, de ver, de oír, de hablar, de amar, de odiar, de caminar, etc. La palabra de Dios nos dice claramente esto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tiene ya más parte en el siglo, es decir, en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Sí, si los muertos nada saben, y si nada saben es porque simplemente no existen. Con la muerte cesan todas las facultades del ser, de la existencia. El muerto no piensa, no ve, no razona, no escucha, no habla, no está en un estado consciente. Los muertos no están vivos como almas o espíritus que vienen y aparecen a sus seres queridos, puesto que el muerto no tiene ya más parte en este mundo, en este siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Así también lo declara Job. Leamos. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Job 7, versículos 9 y 10. Ponderando lo que nos revela la Biblia, considerando que los seres humanos no fueron creados con inmortalidad inherente, y puesto que la Escritura dice que Dios es el único ser o espíritu que posee inherentemente inmortalidad y que es el gran proveedor de la inmortalidad, la gran pregunta es: ¿existe algún modo como podamos recuperar la inmortalidad derivada de Dios, la cual perdimos a causa del pecado de Adán? Gracias a Dios es posible. Esta es la gran promesa del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ha prometido y ha dicho, y así está escrito. Leamos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Sí, apreciado amigo, Jesús es el Hijo de Dios,
el Salvador del mundo. Mató la muerte con su muerte en la cruz del Calvario a fin de sacar a luz por medio de su resurrección la vida y la inmortalidad. Y esa vida, esa inmortalidad, Él desea impartírtela a ti, dártela gratuitamente si tú le aceptas en esta noche como Salvador personal. Él te la va a dar como un regalo precioso que habrás de disfrutar por toda la eternidad, solamente cuando Él venga en gloria en su segunda venida y llame a la vida, a la resurrección, a la inmortalidad a los muertos, y los vivos serán transformados a una vida inmortal. Yo ruego que en aquel día, de la mañana de la resurrección, cuando los muertos verdaderamente van a volver a vivir, tú estés allí entre los redimidos del Señor. Ese es mi deseo y mi oración en el nombre de Cristo. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.